Ir a tu felicidad, casa. qué alegría poder reencontrarnos y poder ver en este grupo no solamente a mis amigos de Betania por siempre, sino a otros amigos que en esta noche nos están acompañando de diferentes países, lugares, una alegría desde Colombia, España, Estados Unidos. Mucha alegría tenemos, mis amados. Espero hayan tenido un buen día. Dios nos da la oportunidad de reencontrarnos una vez más en esta sala tan especial y en esta programación tan particular. Para mí, cada actividad, cada programación es de gran bendición. Quisiera en esta noche, mis amados, no sé si hay algunas inquietudes o preguntas, pero ya que iniciamos a tiempo, uno siempre dice cosas que en algunos generan inquietudes, en otros pues tienen ya informaciones previas o posiciones con relación a puntos específicos de las escrituras. No sé si hay alguna inquietud en esta noche, alguna pregunta con relación a lo que hemos dicho hasta ahora. Es el momento de que nos expresemos porque esto es una sala abierta. Yo sé que como buenos bereanos que son ustedes, no son recipientes pasivos y que solo escuchan y ok, de acuerdo, también tienen sus experiencias y han estudiado la palabra profética. Quisiera saber si hay alguna pregunta, algún comentario en este momento. ¿Alguien quiere decir algo? ¿Alguna inquietud? Es el momento. ¿Alguna pregunta con lo que ya se ha dicho hasta hoy, hasta ayer, mejor dicho, hasta ayer, de lo que hemos comentado, del libro de Eventos de los Últimos Días? Si alguien quiere hacer una pregunta o tiene alguna inquietud, es el momento para hacerlo. Buenas noches. Buenas. Muy buenas. Más bien no es una pregunta, sino unas felicitaciones a Tony, porque de verdad que los temas han sido muy digeridos, como se dice, suavecito, que cualquier persona puede entenderlo. Entonces, nada, lo que quiero seguir pidiéndole a Dios que te dé sabiduría para que así no pueda instruir de las cosas que en las cuales tú te basas, que son todas las cosas que dice la Biblia. Fuera de ahí, no hay que buscar más nada. Amén, Honra amén, gracias. Gloria sea para Dios que nos permita poder comunicar la verdad de una manera sencilla, que podamos todos entenderla. De hecho, la palabra profética, toda la Biblia ha sido dada por Dios y todos los que sinceramente busquen la verdad pueden encontrarla. Dios prometió el Espíritu Santo como nuestro maestro. Y toda persona sincera que quiera conocer la verdad para obedecerla, llegará al conocimiento de la verdad. Amén. Amén. ¿Alguien más quiere hacer algún comentario? ¿Alguna pregunta, alguna inquietud? Ayer, hola Tony, Dios te bendiga. Reinaldo. Hermano, ayer tú mencionaste 3 cosas que debe tener, que es decir, como propósito nosotros necesitamos 3 cosas sobre la tierra, un propósito especial. La primera era ser reprendidos, no sé si lo capté bien, ser amonestado y ser aconsejado. ¿Eso es así o ellos no pudieron estar bien o qué tú podrías decirnos en cuanto a eso? Porque sabemos que como a veces no tenemos tiempo. Hoy, por ejemplo, yo tuve una experiencia leyendo el 3 de los capítulos, leyendo 2 de los 3 capítulos que fueron para hoy. Yo comencé con el 9, me interesé por la ley dominical. Entonces pasé al 8 y me faltó el 7. No, pasé al 7 y luego me faltó el 8, desde el del medio, la salida, la vuelta a la ciudad. Ahora, eso de esos 3 propósitos, ser reprendido, ser amonestado y ser aconsejado, ¿es así o yo? Es así, Reinaldo, y más bien es una cita que leí de manera textual del Espíritu de Profecía, pero en Apocalipsis 3:19 el Señor dice
yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. En el mensaje a la iglesia de la Odisea se repite esto, Reinaldo y los hermanos que en esta noche me escuchan. Dios nos reprende, nos amonesta, nos aconseja, nos disciplina porque nos ama. El padre que ama a sus hijos, cuando sus hijos merecen amonestación y disciplina, lo hace. El padre que no amonesta, que no disciplina a sus hijos, no los ama. Más bien, adopta una actitud irresponsable que mañana lamentará. Dios, como nuestro Padre que nos ama, cuando necesitamos corrección, consejo, amonestación y disciplina, con amor, Él lo hace, pero Él no nos deja seguir nuestro curso de acción equivocada sin colocarse en nuestro camino para hacernos conscientes de nuestra necesidad y de que es necesario la disciplina. Y yo decía que hace unos días, Reinaldo, decíamos en un tema que es lamentable que hoy en día, pues muchos han confundido el amor, la gracia con otra cosa y creen que la disciplina, que el castigo, que la amonestación, que es carente de amor. Si bien es cierto que hay personas que disciplinan sin amor, ese no es Dios. La disciplina divina tiene como propósito nuestra corrección y redención. De hecho, la disciplina eclesiástica, la que la iglesia está llamada a administrar, cuando un miembro obra mal, y esto puede traer oprobio al carácter, al nombre de Dios y al nombre de la iglesia, cuando la iglesia, en nombre de Dios y siguiendo los pasos bíblicos, disciplina a un miembro, esta disciplina es sancionada por el cielo, pero nunca debe ser una venganza ni de la junta, ni del pastor, ni del hermano contra el que obró mal. La disciplina no es una venganza, es un método correctivo de amor para redención y salvación, no para destrucción. Ok, Tony, entonces ahí va mi pregunta. Como líderes, en ocasiones nosotros entramos en cuestionamiento porque un hermano obró mal. Acabas de mencionar que esa disciplina eclesiástica es sancionada por el cielo. Ahora, nosotros debemos recibir esa disciplina. ¿A eso que tú te refieres? Cuando recibimos una disciplina eclesiástica, debemos recibirla tranquilo Claro. Ok, muy bien. Claro, recibirla con una actitud de que he obrado mal, merezco la disciplina, pero ahí es donde se hace necesario que los responsables de administrarla lo hagan en el Espíritu del Señor, con el amor de Dios, para que no sea destructiva, sino redentiva. Muy bien. Yo quiero cerrar ya mi participación, vamos a tener 20 minutos, pero hay algo, y yo he visto, y creo que lo comentaba con Elizabeth el sábado pasado, el antepasado, que se estila anunciar una disciplina en el pleno, cuando, no sé, yo no que no lo veo bien, sino que lo veo un poquito como apartado, porque si cuando una gente hace algo bueno, a veces se le dice en público, pero muchas veces no. Entonces, si lo vamos a disciplinar dentro de la iglesia, ¿tú piensas que es recomendable? No he visto lo que dice el manual de iglesia, te voy a ser sincero, pero hay que llevarlo así, presentarlo a la iglesia y decir fulano de tal, está en disciplina o está borrado o algo así. Es interesante la pregunta, Reinaldo. Una caída, un hierro, ya produce dolor de por sí. La manera como a veces se procede es antibíblico, pero cuando alguien es reincidente y su actitud y conducta de alguna manera afecta el cuerpo visible de Cristo, que es su iglesia, si en su actitud no hay un arrepentimiento y lo que más bien es una actitud desafiante y que está dañando la reputación de la iglesia a la luz de la Biblia puede y debe, para que los demás entiendan que la iglesia, el cuerpo de Cristo, debe ser cuidado, protegido.
esto se puede hacer público, pero no es el primer paso, Reinaldo. El primer paso no es divulgar los errores. Ahora, cuando ha habido un pecado público, una ofensa pública, es interesante lo que dice el libro El Camino a Cristo cuando habla de para obtener la paz interior. Dice, los pecados que son en privado deben confesarse y arreglarse la situación en privado. Pero cuando hay ofensas públicas, el ofensor, si es verdad que está arrepentido, públicamente debe proclamar y decir que ha cometido un error, un pecado, y que por lo tanto reconoce no solo el pecado, sino la necesidad de ser disciplinado. Pues muy bien, Tony. Yo hasta aquí quedé claro. Gracias por tu aclaración. Hay una pregunta en el chat. Yo sé que tú hablas de eso. Como yo dije que había leído el capítulo 9 de la ley dominical y esa es la primera pregunta de Ángelo. Y sé que él va a introducir el tema y por ahí veremos. Él, en verdad es un tema bien amplio. Así que... Ángelo. Lo que pasa es que él me lo preguntó anoche, Tony, cuando tú estabas anunciando el tema de hoy, me preguntó qué es la ley dominical. Okay. Entonces yo le dije, bueno, mañana se va a hablar de eso, tú vas a saberlo, o sea, lo va a escuchar. Yo me imagino que él está escuchando. Okay. Pues no ha llegado aquí. Ángelo, en el desarrollo del tema procuraremos hablar de ese en particular porque tenemos 3 capítulos y ese es uno de ellos. Si no abundamos mucho hoy por razones de tiempo, pero es un tema que sí lo tenemos en Agenda 1.1 y hoy hablaremos en parte de este tema. Si no hay otra inquietud, hay otra inquietud o pregunta. Sí, yo quisiera decir algo. Si me permiten, quisiera decir algo. Ok. Eso en cuanto a los... Bueno, buenas noches a todos. Un placer, Tony. Buenas noches. Oh, mi hermano Máximo, una alegría tenerte con nosotros. Gracias, gracias. Mira, por ahí está Román. Lo saludé en el chat al señor Juan Lorenzo. Okay. Una cosa interesante. Muchas veces en la iglesia se cometen pecados y entre el pastor y los agraviados los resuelven porque no trascienden. Ahora, los pecados que trascienden o los pecados que pueden ser de perjuicio a la iglesia, sí es bueno llevarlo al pleno, porque muchas veces, si no se llevan al pleno, las personas creen que esa persona está hábil para seguir participando. Y entonces, cuando no se llevan al pleno y la persona sigue participando, pero hay gente que saben del pecado, entonces eso sería o sirve o se pone como si fuera una piedra de tropiezo. En vez de en la iglesia haber tranquilidad y paz, lo que hace es que se hace un murmullo, una murmuradera, y entonces ya la espiritualidad que debe haber en la iglesia no existe. Justamente porque esa persona que quizás mucha gente sabe que está en pecado, que el pecado es público, que puede perjudicar a la iglesia y sigue participando por desconocimiento de que está censurado o de que está borrado, entonces sí eso causa problemas. Por lo general, los pecados que son en silencio se resuelven en silencio. Pastor, el agraviado o los agraviados y el Señor. Muchas veces hay pecados que se conocen. Yo peco, converso con el pastor ora conmigo, confiesa tu pecado, Máximo, y apártate. Y ese pecado no pasa de ahí. No obstante eso, sí, el pastor me dice, Máximo, bajo perfil, sentadito, tranquilito. Porque eso supuestamente es entre el pastor, el Señor y yo, pero a veces muchas cosas se escapan. Entonces sí es interesante o sí es bueno que si una persona es censurada, no se anuncie a la iglesia para condenarlo. La censura es para restaurar a la persona que cometió pecado. Lo que pasa es que dentro de la iglesia habemos mucho que la parte humana no nos importa y entonces comenzamos a atacar a la persona que ha cometido pecado en vez de nosotros mismos perdonarnos a nosotros para poder perdonar a esa persona.
Gracias por la oportunidad. Espero haber dicho algo que sea interesante. No, gracias a ti, Máximo. Es así. O sea, la iglesia es el cuerpo de Cristo visible sobre esta tierra. Y como bien has dicho, cuando hay ofensas públicas de conocimiento público, pues el procedimiento debe de públicamente también que haya reconocimiento del pecado y también confesión, y que los demás entiendan que aunque Dios ama al pecador, por el amor que nos tiene, cuando es necesaria la corrección, Él la administra de manera redentiva a través de lo que es su cuerpo visible, la iglesia. Ok, en esta noche, ¿hay algún otro comentario? Entramos en materia. ¿Alguien más se anima? ¿Algún otro? O si no, empezamos para que aprovechemos. Ok, aprovechamos los minutos que nos quedan. Durante el sábado, al inicio de esta programación, dijimos que, y hemos hecho énfasis en ese texto, de que como iglesia, como pueblo de Dios, nosotros no estamos llamados a las especulaciones ni a las suposiciones, porque nuestro mensaje está fundamentado en la palabra infalible de Dios y tenemos la palabra profética más segura. También hemos enfatizado que Jesús dijo en 2 ocasiones, en San Juan capítulo 3 y capítulo 14, versículo 19 y versículo 29, dijo, lo he dicho antes que suceda, para cuando suceda creáis que yo soy. O sea, la palabra profética, al tener su cumplimiento, nos permite tener la convicción, la certeza de que la palabra de Dios es fiel y verdadera. Y si hay algo que a mí me fortalece, es el hecho de saber que si hasta aquí se ha cumplido todo lo que Dios ha dicho, lo que falta por cumplirse, se cumplirá. Otra cosa que hemos enfatizado es que el libro del Apocalipsis es una especie de océano, de lago, donde la pluma inspirada dice que en el libro del Apocalipsis se encuentran y terminan todos los libros de la Biblia. Eso quiere decir que 66 arroyos, libros, desembocan en un mismo libro que es el Apocalipsis. Para comprender el Apocalipsis necesito comprender el resto de las escrituras y estudiar la Biblia con oración bajo la dirección del Espíritu Santo. También hemos enfatizado de que como pueblo, Dios nos tiene sobre la tierra con un propósito. Anoche nosotros hablábamos de la iglesia y hicimos énfasis, recuerden, en que Dios tiene sobre esta tierra una iglesia y que es la iglesia militante, no la iglesia triunfante. Y que en la iglesia militante hay trigo y cizaña y lo sabrá hasta el fin, hasta el final. Pero que es nuestro llamado, el que Dios nos hace de ser trigo en su pueblo para el granero celestial. No es mi trabajo, mi función, estar buscando quién es trigo y quién es cizaña. Ese no es el trabajo de ningún miembro de la iglesia. Ese es el trabajo del Señor. También decíamos que no hay diferencia entre el trigo y la cizaña en su etapa de nacimiento, desarrollo, porque vimos que entre la cizaña del arroz y el arroz y su cizaña, solamente al final es posible identificarla. Ambas son idénticas. La cizaña del arroz es idéntico al arroz, pero vimos ayer que ambas echan hasta espiga y la espiga es vertical hasta que el grano aparece en el arroz, haciendo que la espiga, que era vertical por falta de peso, por el peso del grano, entonces esa espiga dobla y cae casi hasta tocar el terreno, el suelo. No así la cizaña. Por eso es Dios, dejen que crezcan hasta el día final. Vimos que Babilonia no es la Odisea. La Odisea no es Babilonia. La Odisea nunca será Babilonia y Babilonia nunca será la Odisea. Estoy repitiendo esto porque estamos viviendo en tiempos donde hay tantas voces que más que orientarnos,
nos desorientan y nos confunden. El llamado a los que están en Babilonia, dijimos ayer, es salir de ella, pueblo mío, porque están en el lugar equivocado, con las doctrinas equivocadas, pero con la experiencia correcta a nivel de la luz que ya conocen. Y Dios les dice, estos son parte de mi pueblo, porque aunque están en la iglesia falsa, su experiencia es verdadera de acuerdo a la luz que han recibido. Ahora, el que está en la Odisea, que somos nosotros, la última iglesia, no habrá otra más, no habrá una octava iglesia, los que somos adventistas del séptimo día, con las doctrinas correctas, el llamado no es salir de la iglesia, el llamado al mensaje de la Odisea es salir del estado de tibieza, de mundanalidad que pueda haber en tu corazón o en mi corazón. Yo creo que eso está claro a la luz de lo que dice la palabra profética. Voy a hacer otro comentario para entrar en materia en esta noche. Y es que la Odisea no es una institución. La Odisea es una condición en el corazón de aquellos que hemos recibido la teoría de la verdad, pero no hemos sido santificados por ella. O sea, que la Odisea no es una institución. Algunos creen, me voy de la iglesia porque en la iglesia hay males, porque en la iglesia es la Odisea, y sucede que al lugar donde ellos llegan, pues llega un problema, porque el problema no está en la iglesia como tal, sino que nosotros como miembros de la iglesia, en nuestros corazones puede estar el mal. Y cuando alguien cambia de iglesia sin un cambio de corazón, lo que hace es trasplantar el mal, el problema. De ahí que la actitud correcta para nosotros que estamos en la iglesia verdadera no es procurar otra iglesia. De hecho, en la tierra nunca habrá una iglesia que todos sean trigo. Después que entró el pecado, aún en la iglesia apostólica, la que Jesús fundó, trigo y cizaña. Judas era la cizaña y al final de su vida fue que se reveló quién él era. Otro comentario, ya con razón relacionado con lo que dijimos anoche, es alguien me expresó su inquietud y yo lo voy en esta noche a compartir. Yo dije ayer que no creía ni me hacía eco de teorías de conspiración y sigo afirmándolo. No creo que las Torres Gemelas la destruyeron los propios líderes americanos. No creo que el terremoto de Haití lo provocaron la nación americana. No creo que el virus actual, yo no puedo como predicador demostrar que lo fabricaron fulano de tal nación. No puedo demostrar que el Titanic fue hundido por personas de la élite que querían acabar con los que allí iban. No creo que la gripe española la provocaron y la crearon un laboratorio. No creo que la peste negra o bubónica, que en 1347 acabó con medio mundo, la inventaron los judíos como se le acusó. Tampoco creo, y tú no lo crees, que el incendio de Roma del año 64, según se le acusó que fueron los cristianos, ni tú ni yo lo creemos que fueron los cristianos, fueron tomados como chivo expiatorio. Ahora, ¿por qué repetí esto? Porque debo aclarar que el hecho de que yo no crea en las teorías de conspiración no quiere decir que cuando hay un evento, un acontecimiento, no se ha aprovechado el mismo para lograr o hacer cosas que sin una crisis no es posible hacerla y que tenga aceptación. Me explico. Aunque yo no diría nunca que los líderes de la nación americana derribaron las Torres Gemelas en el 2001, pero sí puedo decir con propiedad que el derribamiento de las torres fue aprovechado para hacer cosas que se querían hacer e incursionar en otras naciones con el propósito de tratando de llevar estabilidad global, también tener objetivos muy particulares para lograr fines de acuerdo a los intereses del momento. Una cosa es que alguien no haya creado la crisis y otra cosa es que ellos hayan aprovechado la crisis. Todas las crisis, sean fortuitas o creadas, son aprovechadas por las personas en su momento. De hecho, nosotros debemos ser sabios
y también aprovechar las crisis. El enemigo crea crisis y aprovecha crisis, pero el pueblo de Dios también está llamado a aprovechar las crisis. De hecho, en medio de las crisis, nosotros podemos cumplir con la misión y debemos cumplir con la misión de una manera muy particular, muy eficaz. Ahora, en esta noche, los temas en agenda a la luz del libro Eventos de los Últimos Días son temas, cada uno en particular de estos capítulos nos ocuparía varias intervenciones. ¿Cómo sintetizarlo todos? Si hay algo que quisiera en esta noche es ser, como decía Lisa, un poco presentar esto de manera muy sencilla. ¿Recuerdan los 3 capítulos? Es la vida en el campo, las ciudades y la ley dominical. Estos temas, tristemente, a lo interno de la iglesia han generado mucho conflicto. Hay muchas desinformaciones, muchas lecturas fuera de contexto. Y esto ha creado división interna en el pueblo de Dios. Y nos ha puesto a pelear entre nosotros usando textos fuera de contexto para distraernos el enemigo e impedirnos cumplir con la misión. Voy a empezar con el primer capítulo y trataré de unirlos los 3 en el relato de Génesis 1 y 2. Yo quisiera que hagan conmigo este pequeño ejercicio en esta noche. Y lo que voy a presentarles me tomó décadas el poder ver cómo sintetizar esto, pero en esta noche espero ser lo más sencillo, claro posible. Yo he dicho vez tras vez que Génesis 1 y 2 es el fundamento del plan eterno de Dios. En Génesis 1 y 2 no hay nada de carácter temporal. En Génesis 1 y 2 todo fue colocado allí con un propósito eterno, para nuestro bienestar y felicidad eterna. La Biblia, yo he dicho que no se divide en Antiguo y Nuevo Testamento. La Biblia, su división natural es Génesis 1 y 2 y el resto de las escrituras, porque el capítulo 3 se escribió porque se introdujo el pecado en nuestro mundo. Si no hubiese surgido el pecado, el único relato existente sería Génesis 1 y 2. También he dicho que no es coincidencia que la Biblia tiene en los 2 primeros capítulos el plan eterno de Dios, pero que los últimos 2 capítulos de la Biblia, Apocalipsis 21 y 22, introducen el plan de Dios. El primer versículo de Apocalipsis 21 dice: vi un cielo nuevo y una tierra nueva. No es coincidencia. Providencialmente Dios permitió que al reunir todos estos libros y llegar al Apocalipsis, los últimos 2 coincidieran con los primeros 2. Un cielo nuevo y una tierra nueva en Apocalipsis 21 y 22 corresponden al plan original de Dios. Usted me preguntará, ¿qué importancia tiene esto para los adventistas del séptimo día, para la palabra profética más segura y para lo que tiene que ver con la vida en el campo, las ciudades y la ley dominical? Pues mucho. Yo podría demostrar solamente con Génesis 1 y 2 que lo que los adventistas del séptimo día creemos y enseñamos como estilo de vida tiene su fundamento en el plan original de Dios, empezando por la familia. La familia no es un invento del demonio. Dios creó la familia. Ahora, el demonio lo que ha hecho es inventar una fórmula antibíblica para destruir el plan de Dios. De hecho, Satanás lo que ha hecho es falsificarlo todo. Dios creó un hombre y una mujer y los unió en matrimonio. Y al unirlos, recibieron la orden: fructificad, multiplicaos, llenen la tierra. ¿Qué estaba diciendo Dios con esto?
habrá un crecimiento horizontal en la tierra y no vertical. La tierra sería llenada y no de edificios en crecimiento hacia arriba, vertical, sino en llenar la superficie de manera horizontal, colocando viviendas en la medida que la raza humana fuera creciendo sobre toda la superficie de la tierra. Llenad la tierra. Esa fue la orden divina. Ahora, en Génesis 1 y 2 también encontramos la dieta ideal. O sea, cuando él me dice, no, pero Dios, en Génesis 1 y 2, Dios dijo que debíamos comer antes de que entrara el pecado. Como iglesia, a la luz de Génesis 1 y 2, podemos hablar de la familia que Dios formó. Y de hecho, cuando hablamos de la familia, vamos a Génesis 1 y 2. Pero también como iglesia, que tiene la palabra profética más segura, cuando hablamos del plan de Dios, pensamos en Génesis 1 y 2 que las ciudades, como nos decía el capítulo de las ciudades de eventos de los últimos días, no fue el plan original de Dios, sino que surgieron a raíz de la entrada del pecado en nuestro mundo y de la intención de la raza humana, teniendo toda la tierra para poblarla, de estar hacinados o concentrados en un punto específico del planeta. A la luz de Génesis 1 y 2, ¿qué más podemos nosotros demostrar? Podemos demostrar que el sábado no fue para los judíos, sino que el sábado fue colocado allí en la misma creación, el séptimo día de la semana, como un monumento conmemorativo de que nuestra presencia en la tierra no es el resultado de un accidente, de un Big Bang, de una explosión, sino que nuestra presencia en la tierra es el resultado de la obra creadora de Dios. Esto lo podemos demostrar a la luz de Génesis capítulo 1 y capítulo 2. ¿Se dan cuenta cómo nuestras creencias y estilo de vida a la luz de Génesis 1 y 2 pueden ser demostrados? Ahora hay otro punto importante a la luz de Génesis 1 y 2. El capítulo 2, versículo 7 de Génesis dice, fuimos hechos del polvo de la tierra y Dios sopló, después de habernos hecho del polvo, su espíritu, Ruach Neuma, en nosotros, y al soplar su espíritu fuimos hechos alma viviente. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios nos hizo inmortales, pero es una inmortalidad condicional. De hecho, en Génesis 1 y 2 dice, el día que ustedes se separen de mi plan, se separen de mí, me desobedezcan, ese día dejarán de ser inmortales. Nosotros sabemos que dos creencias capitales del mundo religioso en sus errores y equivocaciones son la inmortalidad natural del alma con un infierno ardiente o la vida continuando después de la muerte, y la otra es la santidad del domingo en oposición a lo que es el plan original eterno de Dios. Yo creo que dicho esto, a la luz de lo que dice Génesis 1 y 2, no nos queda ninguna duda de que la iglesia adventista del séptimo día es la única iglesia sobre esta tierra que a la luz de estos dos capítulos puede decirle al mundo que tenemos la verdad, no de manera parcial, sino total. Ahora, ya entrado el pecado, hay cosas que Dios ha permitido. Hay cosas, y yo siempre lo coloco en un contexto. Está lo ideal, está lo aceptable y está lo inaceptable. En Génesis 1 y 2 está el ideal. En Génesis 1 y 2 no hay nada de carácter temporal. No hay añadiduras, hay principios. La diferencia entre un principio y una añadidura es que el principio es eterno, las añadiduras no. Y hasta las profecías son añadiduras. Fueron añadidas por causa del pecado. La primera profecía añadida es Génesis 3:15, donde el Señor, por la necesidad que teníamos de ser rescatados y restaurados,
dijo que habría un conflicto entre el bien y el mal, entre Cristo y Satanás, entre la mujer y su descendencia, pero que él saldría vencedor. O sea, las profecías fueron añadidas y Corintios 13 dice que dejarán de ser. O sea, porque tuvieron un principio y las profecías también tendrán un final. Dicho esto hasta aquí, entonces podemos entender algunas cosas. Hay temas que no son de manera directa. Si alguien me dice, hermano Tony, esto es de salvación. Es una pregunta que a veces nos hacen, sobre todo al hablar de temas como de la vida en el campo, la dieta y una serie de puntos relacionados con el legado adventista. Debo decir, en ese contexto, que la iglesia adventista no se ha inventado nada. La iglesia adventista lo que ha hecho es descubrir lo que quedó olvidado y sepultado bajo la tradición religiosa. Como pueblo, nosotros no inventamos nada. De hecho, la verdad no se inventa, se descubre. Y el hombre tarda en descubrirla. Lo que se inventa es el error. Lo que se inventa es la mentira. Ahora sí podemos introducir el tema de la vida en el campo. Vamos a hablar unos minutos a ver cómo yo logro dividirme entre estos 3 capítulos tan complejos. La vida en el campo. Miren, yo no sé si cómo hablarles en esta noche. Quisiera a veces, no me gusta usar el término, pero quisiera hablarles como lingüista, como investigador, como alguien que en su momento ha tenido como responsabilidad leer libros, textos, corregirlos y luego entonces entregarlo de tal manera que su mensaje pueda ser entendido. Debo decir de entrada que me da mucha tristeza por lo que voy a leer, que muchas personas al leer el espíritu de profecía y la Biblia, y no voy a hablar ahora de la dirección del Espíritu Santo, los que analizan textos que no son cristianos no oran para interpretar esos textos que leen. Nosotros sí. De hecho, antes de lo que voy a decir, te invito a que oremos una vez más, porque lo que voy a decir es muy serio. Oremos. Padre amado, ante ti venimos en esta hora tal como somos. Gracias mil, Padre, porque nos has dado una luz, nos has dado un conocimiento. Como pueblo nos has hecho depositarios de las verdades eternas. No somos mejores que las demás iglesias, porque tu pueblo está formado por seres humanos en lo que tenemos defectos, debilidades, pero hemos sido privilegiados a recibir de ti toda la luz que has hecho brillar sobre este mundo. No solamente nos has dado la Biblia, nos has dado un regalo adicional en el espíritu de profecía para que podamos esas verdades preciosas, descuidadas y olvidadas, mirarlas, entenderlas, y nos has prometido el poder para obedecerlas. Gracias en esta noche, Padre, por cada persona que ha apartado este tiempo para escuchar tu palabra. Gracias por tu promesa de darnos al Espíritu Santo como maestro para poder entender tu palabra. No solamente queremos tener información, Padre, más bien queremos que el poder santificador que hay en la verdad sea una realidad en cada uno de nosotros. Tú has dicho, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. Pedimos tu presencia en el nombre de Jesús. Amén. Pues decía, hermanos, cuando uno va a analizar un texto, y la Biblia es un libro de texto, de hecho, el libro de texto por excelencia de nosotros los cristianos, el espíritu de profecía son libros de texto que también necesitan ser leídos en su contexto. Cuando uno va a leer y analizar un texto, toma en cuenta todas las declaraciones que puedan aparecer en el texto.
en el libro, en el artículo, en el ensayo. Ahora, la pluma inspirada nos dice en el deseo de todas las gentes, página 279, el que desee conocer la verdad debe estar dispuesto a aceptar todo lo que ella revele. No algunas cosas de la verdad. ¿Qué me ha llenado a mí de sorpresa? Me ha llenado de mucha sorpresa que hay personas que leen el espíritu de profecía y ustedes, si leyeron hoy los 3 capítulos asignados, notarán que hay 20 citas en el capítulo de la vida en el campo, y de las 20 hay 19 que dan una razón para la vida en el campo y hay solo una que da otra razón. Me explico. Hay 19 citas que dicen que la vida en el campo, por tomar como referencia el plan original de Dios al colocar al hombre, Adán y Eva, en el Edén, que es el ideal, y que la vida en el campo es una vida que está llamada a ser la vida más sencilla, placentera, gozosa para los hijos de Dios. Pero ¿qué ha sucedido? Que muchos leen la cita que habla de una señal en el tiempo final, obviando 19 que hablan de una experiencia en el tiempo actual. No sé si me doy a entender. No, mire, no importa cuántos doctorados tenga un teólogo, una persona, el pastor, el laico, el predicador, cuánto conocimiento yo tenga. Es elemental en el procedimiento, en la metodología científica, que cuando hay 20 declaraciones, no, y nosotros como iglesia hemos enseñado que de un versículo no se puede hacer una doctrina. Pues tampoco de una declaración del espíritu de profecía se puede hacer un principio guiador y proclamarlo como que es lo que debe ser aceptado, entendido y practicado. El principio guiador es diferente a la circunstancia excepcional. El principio guiador es las razones que da la inspiración. ¿Qué nos dice en la vida del campo? Voy a leer algunos párrafos así puntuales para que entendamos Génesis 1 y 2 y que entendamos que la iglesia adventista del séptimo día es una iglesia y el mayor problema lo tenemos en Hispanoamérica, en los Estados Unidos de Norteamérica. Si hay algo que la gente disfruta, los líderes de la iglesia, pastores a todos los niveles, laicos, es poder tener sus casas, su morada en las afueras de las ciudades para tener ese gozo, ese placer de disfrutar de la vida campestre. Pero en nuestros países, la vida en el campo y la reforma pro salud tristemente han llegado a ser sinónimo de disidencia. El enemigo ha ganado mucho terreno y nos ha generado mucha confusión por leer mal. Y vuelvo y repito, en el libro Eventos de los Últimos Días, en este capítulo de la vida en el campo, da 19 razones para disfrutar de la vida campestre ahora y da una sola razón en el futuro, en el contexto de la ley dominical, para la salida de las ciudades. Pero nosotros hemos hecho de esa sola cita el principio guiador. ¿Qué nos dice la pluma inspirada? Dice, salid de las ciudades tan pronto sea posible y adquirir una porción de terreno donde podáis tener un huerto donde vuestros hijos puedan ver crecer las flores y aprender de ellas lecciones de sencillez. Eventos de los Últimos Días, página 84. Otra cita que aparece en ese mismo capítulo. Los padres y las madres que poseen un pedazo de tierra y un hogar cómodo son reyes y reinas. Hogar Adventista, página 125, Eventos de los Últimos Días, página 84. Otra cita. Ni una familia en 100 se beneficiará física, mental o espiritualmente por residir en la ciudad. La fe, la esperanza, el amor y la felicidad se adquieren con facilidad mucho mayor en los lugares retraídos donde hay campos, colinas y árboles.
Evento de los últimos días, página 86. De otra cita, no es la voluntad de Dios que las familias de su pueblo se establezcan en las ciudades donde hay perturbaciones y confusión constante. Evento de los últimos días, página 87. Otra cita, estoy leyendo de manera continua sin comentario, porque al final quiero introducir la otra cita y explicar su contexto. El Señor quiere que las familias de su pueblo se trasladen al campo donde puedan establecer sus casas y cultivar sus propias frutas y verduras, y donde sus hijos, no está hablando de ley dominical, no está hablando de estilo de vida, y donde sus hijos puedan estar en contacto directo con las obras de Dios manifestadas en la naturaleza. Página 87. Dice, llevad a vuestras familias lejos de las ciudades. Este es mi mensaje. Otra cita. Siempre que se pueda, es deber de los padres establecer un hogar en el campo para beneficiar a sus hijos. En este contexto está diciendo que hay circunstancias cuando aún los padres tengan el deseo y el anhelo de salir y establecerse en el campo, les rodearán circunstancias que les harán muy difícil poder dar este paso y tomar esta decisión. Pero a la vez está dejando implícito que en la medida de lo posible, cada familia debe tomar esta decisión. Eso es lo que dice con relación al campo en sentido general. No hay ni una cita en ese capítulo que hable de los eventos finales como tal, como razón para vivir en el campo. Todas hablan de que era el plan ideal de Dios, original de Dios, de que la vida campestre y sencilla es más saludable, más placentera, más agradable. Ahora, el siguiente capítulo, el que habla de las ciudades, y voy a hacer estos comentarios para luego dejar abierta la sala, dice en el capítulo Las ciudades, Caín fundó una ciudad. Nos empieza hablando de que la primera ciudad fue construida por alguien que se rebeló contra el plan original de Dios. Y luego dice, muchos padres que se establecen en la ciudad con sus hijos, pensando darle mayores ventajas, se desilusionan y demasiado tarde se arrepienten de su error. Y luego ya habla de edificios construidos a prueba de catástrofes. Yo no sé si ustedes sabían que ahora tenemos edificios a prueba de terremoto, pero ya en los días de la hermana White existían los famosos edificios a prueba de incendio. Y ella menciona en este capítulo 3 fenómenos que pueden echar por tierra las estructuras construidas por el hombre. Ella habla de inundaciones, incendios y terremotos. En este capítulo ya menciona esas 3 cosas. Y aunque el hombre haga un edificio dizque a prueba de terremoto, si hay un juicio, una sentencia divina, no hay estructura hecha por ningún ingeniero que sea tan sólida que el Señor no la pueda tirar por tierra. Ella dice que dice, Dios está retrasando su espíritu de las ciudades impías que han llegado a ser semejantes a las del mundo antediluviano y a Sodoma y Gomorra. Evento de los últimos días, página 97. Con relación a New York, ¿qué dice ella? Ella dice, no tengo luz en particular respecto a lo que viene sobre New York. Solo sé que un día los grandes edificios serán derribados por el poder trastornador de Dios. Ella en este capítulo menciona ciudades con nombres y apellidos. Menciona New York, menciona San Francisco, menciona Los Ángeles, menciona Oakland. De hecho, 3 ciudades del estado donde yo vivo, en California. Me ha tocado vivir en un estado muy malo y en la ciudad mejor que tiene Estados Unidos, llamada Loma Linda. A Loma Linda se le conoce como la zona azul en Estados Unidos, que hay 5 en el mundo. Es la zona donde las personas suelen vivir más tiempo y en condiciones físicas más favorables, porque el estilo de vida en Loma Linda se acerca lo más posible al ideal de lo que la pluma inspirada nos presenta
a la luz de Génesis 1 y 2 como el plan de Dios. Entonces, los resultados son evidentes. Ahora está hablando de ciudades de California, Oakland, San Francisco, Los Ángeles, como que van a ser castigadas de manera muy particular, porque Sodoma y Gomorra son muy parecidas estas ciudades a lo que fue la situación en el mundo antidiluviano y en los días de Sodoma y Gomorra. Y aquí, en este capítulo, ella da un consejo que yo lo voy a dar ahora, no como mi consejo, sino como lo que ella nos dice bajo inspiración divina. Bueno, ella está hablando también en este capítulo de los sindicatos, los gremios, las uniones. Ella dice que si hay algo que va a ser un problema serio para la iglesia de Dios, para el pueblo de Dios, para los hijos fieles de Dios, son los sindicatos y los gremios que agrupan sobre pretexto de buscar reivindicación social y hacer un frente unido para, en el apoyo mutuo, demandar cosas. Ella dice que estos sindicatos y gremios en el futuro serán el mayor obstáculo para nosotros los hijos de Dios, porque si no estamos unidos a ellos, ellos nos consideran enemigos de ellos y no nos darán el apoyo que ellos pretenden buscar para la colectividad en reivindicación social. Ahora, hablando de la salida de las ciudades, ella dice, y esto lo voy a decir y quiero que se escuche muy bien, no se haga nada en forma desordenada, para que no se produzcan grandes pérdidas, ni se sacrifiquen las propiedades a causa de discursos ardientes y repulsivos que despiertan un entusiasmo que no está de acuerdo con la voluntad de Dios, para que una victoria que es esencial que se obtenga no se convierta en derrota por falta de una moderación sensata, de proyectos adecuados, de principios sólidos y de propósitos definidos. Ella escribió esto en 1893 y en el libro Eventos de los Últimos Días esta declaración aparece en la página 104. ¿Qué está diciendo ella? Cada cierto tiempo aparecen predicadores con mensajes ardientes, con argumentos de que salga corriendo, y han llevado a muchas personas a tomar decisiones imprudentes, donde la finanza de la familia se ha visto afectada, donde ha habido oprobio más que bendición, no solo para las familias que han tomado la decisión, sino para la misma iglesia, donde Satanás ha aprovechado esas decisiones imprudentes, sensacionalistas, para lo interno de la iglesia crear un estado de indisposición y crítica al plan de Dios. Estas decisiones imprudentes son las que han hecho que el enemigo a lo interno de la iglesia logre neutralizar el mensaje y el plan de Dios para su pueblo. Porque ¿qué es lo que dicen muchos líderes? No, mire, que tal persona tomó esta decisión y mire lo que le pasó, este hizo esto y mire lo que le pasó. Yo debo decir en esta noche, el hecho de que alguien haga un mal uso de lo bueno no hace de lo bueno algo malo. El hecho de que alguien tome una decisión sin tomar las medidas del lugar, sin ser prudente y en oración venir delante de Dios y con la familia hacer preparativos y de acuerdo a sus ingresos poder hacer un plan y decir, este es el propósito divino y el mundo está como está. Miren, como familia vamos a nuestras deudas a cancelarla, vamos a evitar estar atados a las situaciones de este mundo, vamos a nuestro estilo de vida a hacerlo más sencillo. Vamos, o sea, el enemigo ha logrado mucho al provocar a algunos a tomar decisiones que son necesarias y correctas, pero motivadas por situaciones que no podemos decir que sean correctas. De hecho, en ese contexto debo decir que la mayoría de nuestras decisiones están basadas en motivaciones cuestionables.
voy a poner varios ejemplos. Reinaldo, cuando alguien me dice a mí o le pregunto a alguien, ¿por qué eres vegetariano? Ah, porque la carne está enferma, el reino animal está enfermo. Le digo, no es la razón mía para hacerlo. De hecho, yo soy vegetariano vegano hace 25 a 29 años. Hace 29 años que yo soy vegetariano. Ahora, yo no soy vegetariano porque el reino animal, la carne está enferma. Antes de que la carne se enfermara y el pecado se introdujera en nuestro mundo, cuando la carne no estaba enferma, el plan original de Dios fue una dieta vegetariana, vegana. Entonces, en el mundo del contexto del pecado, cuando alguien te dice a ti, yo soy vegetariano porque la carne está enferma, te está diciendo que si la carne no estuviera enferma, él no fuera vegetariano. Cuando alguien te dice a ti, otra pregunta que solemos hacer es, ¿por qué crees que te debes consagrar? Ah, hermano Tony, usted no ve que los eventos, los acontecimientos, eso es razón para consagrarnos. Le digo, para mí no, porque para mí en el Camino a Cristo, la página 70 dice, conságrate a Dios todas las mañanas. No cuando llegue la ley dominical, no cuando llegue una catástrofe, no cuando una inundación, un incendio o un terremoto, que de hecho California está esperando por la falla de San Andrés, el terremoto que se espera que sea el más destructivo, ni el del 1755, que está considerado el gran terremoto desde el punto de vista del cumplimiento profético que azotó a toda Europa, ni ese será comparable al que está esperándose en California. Pero si la consagración tuya y la mía es por los eventos, entonces es una razón un poco débil. Y ahí viene la otra. Cuando alguien me dice a mí, hermano Tony, ¿por qué es que usted promueve y disfruta de la vida campestre? Yo no creo que la salida al campo es porque viene ley dominical. Yo creo que la salida y la vida en el campo no tiene que ver nada con ley dominical. La ley dominical es una razón añadida, no es el principio guiador de las decisiones del pueblo de Dios. La enfermedad de la carne es una razón añadida para ser vegetariano, pero no es la razón de Génesis 1 y 2. Los eventos es una razón añadida para la consagración, pero no es el fundamento de la consagración. ¿Qué quiero decir? Que no confundamos añadiduras con principios. Las añadiduras son las razones que en el mundo del contexto del pecado y en el cumplimiento profético nos indican que las circunstancias, las situaciones en las que nos ha tocado vivir desfavorables en las ciudades, contaminadas no solo desde el punto de vista ambiental, sino moral, espiritual, que las razones que acompañan al reino animal, que el cumplimiento de los eventos, todas estas son añadiduras, no razones que diga la inspiración. Por eso es que como iglesia se nos hace muy difícil manejar el tema de la ciudad, el campo, la reforma pro salud. Yo el otro día le decía a una iglesia que Dios nos ha dado un seguro de vida y un seguro de salud. El seguro de salud es la reforma pro salud. Y el seguro de vida es que Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida. Como pueblo, la única iglesia sobre la tierra que puede enseñar esto con propiedad es la iglesia adventista del séptimo día. Pero el demonio, Satanás, ha logrado mucho a lo interno de la iglesia y ha usado a pastores, a laicos, ancianos, miembros regulares de la iglesia como instrumento para atacar el plan de Dios. Yo debo decir, y voy a leer ahora esta cita, ustedes la están esperando, me imagino. Yo la voy a leer. Yo no voy a omitirla porque alguien responsable cuando lee las escrituras no omite una parte y la otra la destaca. Yo dije que de 20 citas hay una que habla de una razón añadida para salir de las ciudades. Y la voy a leer ahora. La señal
para huir de las ciudades. Es interesante que en el libro Eventos de los últimos días no dice la señal para salir de las ciudades, dice para huir de las ciudades. Yo siempre le digo a los hermanos, no es lo mismo entrar al reposo del sábado caminando que corriendo. Hay personas que saben que entran corriendo al reposo. Señor, ya llegó el sábado. Y entran corriendo. No es lo mismo cuando usted en vida sencilla, campestre y relajada, ya cumpliendo con su deber al mediodía, las instituciones con las que colaboro, los ministerios, todos al mediodía, y aún nuestra iglesia deja a los obreros libres los viernes al mediodía para que tengan tiempo los pastores, los líderes, los laicos, los miembros, los obreros de la iglesia a entrar en el reposo caminando. No es lo mismo salir al campo corriendo que salir caminando. Y esta cita no habla de la salida en circunstancias regulares. Esta cita, y es la única que existe, mire, me sorprende. He escuchado a doctores, pastores, doctores en teología, haciendo de esta cita un principio cuando a ellos se les enseña en metodología de la investigación científica que una declaración o un caso aislado no es razón para establecer una ley. Esto es un principio universal en la metodología científica al investigar un tema. Una declaración, un versículo, un párrafo no debe ser el fundamento de una decisión. Y este párrafo que dice, no está lejano, mira, lo voy a leer de manera íntegra, no está lejano el tiempo en que como los primeros discípulos seremos obligados a buscar refugio en lugares desolados y solitarios. Así, y aquí introduce Mateo 24. Recuerden que los primeros temas fueron el contexto de Mateo 24. Aquí introduce un evento que tuvo cumplimiento en la generación que Jesús dijo, no pasará esta generación sin que todo acontezca. La generación que escuchó a Jesús en el año 27 hasta el año 31 y esa generación que vivió y que 30 y tantos años después, en el año 67, cuando Cestio Galo sitió la ciudad de Jerusalén y en el año 70, cuando Tito la destruyó, esa generación vio una señal que luego la pluma inspirada la contextualiza y la coloca en el tiempo final como una señal distintiva, particular, para que los adventistas sepamos qué tan cerca está nuestra redención. Así como el sitio de Jerusalén por los ejércitos romanos fue la señal para que huyesen los cristianos de Judea, así la asunción de poder por parte de nuestra nación, los Estados Unidos de Norteamérica, con el decreto que imponga el día de descanso papal. Ahorita nos preguntó Ángelo, le preguntó a Candy que qué es la ley dominical. El día de descanso papal es el día contrario al día de reposo bíblico. Es la falsificación del plan de Dios. Aquí dice que el decreto que imponga el día de descanso papal será para nosotros una amonestación. Entonces, será tiempo de abandonar las grandes ciudades y prepararnos para abandonar las menores en busca de hogares retraídos en lugares apartados entre las montañas. Esta es la única cita en todo el libro que habla de la ley dominical como una razón para abandonar las ciudades. Las demás citas hablan del plan regular de Dios para su pueblo. Pero en esta cita se ha hecho una doctrina prácticamente. Y hay muchos que están esperando la ley dominical para tomar decisiones que es necesario tomar en la actualidad. Muchos están esperando los eventos para consagrarse, para reavivamiento y reforma, para tomar decisiones que las personas prudentes pues las toman en el tiempo cuando es necesario tomarla. Ahora, ¿qué está diciendo la cita? Los que hayan llegado hasta ese punto de la crisis final y vean la ley dominical, entonces será la circunstancia excepcional para que salga.
bueno, tendremos que recibir algunos. Pues yo, hay algunos que me dicen a mí, Tony, cuando llegue la crisis me voy para tu finca. La otra cosa que debo decir, sí, son muy sabios, felicidad. Ellos están diciendo, no voy a gastar tiempo ni dinero, ni voy a sembrar. Cuando llegue la crisis, me voy a la finca de Tony, como es mi hermano, me va a recibir. Y es verdad, lo vamos a recibir. Entonces son más sabios que yo. Ellos dicen, es como decimos en buen dominicana, es un tigueraje. Es un tigueraje de que Tony que haga lo que hay que hacer y yo sigo viviendo como quiero vivir. Debo decir que el campo no es un lugar para huir. No lo disfruta el que sale huyendo, no disfruta como el que sale caminando. Yo no sé si estamos conscientes de eso. La razón de irnos al campo no es irnos a un lugar donde la bestia no nos encuentre. Hay algunos que dicen, no, es que me voy para el campo porque allá en el campo estaré seguro. Debo decirte que en la época actual, no sé qué tipo de celular tú tienes, pero un celular de $300, de $200 te permite a ti rastrear y saber en qué punto yo puedo ahora mismo entrar en la aplicación en mi celular y saber dónde está Nanito, Reinaldo, en este momento, y ubicar su casa y su dirección. Un celular de $200, un satélite que tenga Rusia, que tenga Japón, que tiene Estados Unidos, que cuesta miles de millones de dólares. Si con un celular de $200 yo te puedo rastrear, ¿qué no puede hacer una nación con un satélite de más de $1.000 millones de dólares? La razón para salir no es escondernos de la bestia. La razón para salir no es huir de los eventos finales. La razón que da la inspiración es salir porque el bienestar familiar, las condiciones que imperan hoy en la ciudad, no son favorables ni para el desarrollo del carácter. Ahora, yo leí que ya nos dice que esta salida no debe ser imprudente. Tiene que ser una salida con sabiduría, prudencia y con un plan. Porque si no, no va a ser de bendición. Esa salida será de maldición. Y será un oprobio para la causa de Dios. Yo creo que he dicho mucho con relación a lo que dicen los dos capítulos de eventos de los últimos días en cuanto a la vida en el campo y las ciudades. Ahora solamente me falta, y ya me fue el tiempo, de hablar un poquito de la ley dominical. Pero de la ley dominical tendremos otros temas, Ángelo, Candy y los demás, para abordar y ampliar acerca de ello, porque es un tema muy serio que a la luz de Apocalipsis 13, y recuerden que yo dije hace unos días que la simbología del Apocalipsis nos habla de una mujer y nos habla de una bestia. Y yo dije que una mujer no es una bestia, pero que cuando la mujer tiene el poder civil, esa unión de iglesia y Estado la convierte en una bestia. Y a la luz del Apocalipsis podremos ver un poco de la ley dominical en cuanto a cómo en su falsificación y en su ataque al pueblo y al plan de Dios, el enemigo va a crear un falso o ha creado ya un falso día de reposo que ahora es opcional, pero lo que dice la profecía es que será obligatorio. Y esa condición de obligatoriedad es lo que se entiende, Ángelo, como la ley dominical, el día de descanso del domingo obligatorio y que tendrá consecuencias para quienes no lo acojan. Ese es un tema muy serio. Solamente voy a dejar, aparte de los capítulos de mañana como tarea, el leer el capítulo 13 del Apocalipsis para que hablemos un poco en el contexto profético de la ley dominical y cómo afectará a la humanidad, pero cómo el Señor la ha colocado allí como una gran señal. No olvidemos, esa última cita que leí dice que como el sitio de Jerusalén está relacionado en el tiempo presente con la ley dominical. Pero no olvidemos, y quiero hacer este último comentario, no olvidemos que el sitio de Jerusalén no fue la destrucción de Jerusalén, que el sitio se dio en el año 67, pero que la destrucción vino en el año 70. Lo que quiero decir es, no es sabio esperar el día de la destrucción. Nosotros tenemos la palabra profética más segura para al ver la señal, entonces
tomar la decisión, no esperar el momento de la destrucción. Los que esperaron el final fueron destruidos, porque cuando vino Tito en el año 70, no corrieron la misma suerte que en el año 67. Pero dice la inspiración, ni un hijo fiel de Dios pereció en la destrucción de Jerusalén. ¿Por qué? Estaban atentos a la señal. Tú y yo necesitamos estar atentos al cumplimiento de la palabra profética más segura que el Señor nos ha dado. A la luz de Génesis 1 y 2 vimos, el sábado es el monumento conmemorativo de la creación de Dios. En el mundo del pecado, una razón añadida la da Deuteronomio 5 cuando repite la ley. Dice, no olvides que fuiste esclavo y que yo te he dado la libertad. Por lo tanto, debes guardar el sábado. O sea, las dos razones para guardar el sábado es que Dios es creador y Dios es nuestro libertador. Ahora, el enemigo ha creado un falso día de reposo y a toda la humanidad, como dice Apocalipsis, le ha dado a beber de ese falso vino doctrinal. Ha embriagado al mundo con creencias como la inmortalidad natural del alma y la santidad del domingo, cosa que la iglesia adventista ni lo cree ni lo creerá. Por lo tanto, los que dicen que la iglesia es Babilonia están diciendo que la iglesia tiene el vino de la inmortalidad natural del alma y la santidad del domingo como enseñanza a la humanidad. Eso es falso. La iglesia adventista nunca será Babilonia. La iglesia es la Odisea. Pero en nuestra condición laodicense de tibieza no nos salvaremos. El llamado de Dios, mis amados, es que en la medida que la verdad nos llega, que la luz resplandece en nuestros corazones, estemos dispuestos a decirle, Señor, por mí yo no puedo. Lo que tú me dices, yo sé que es bueno. Hay circunstancias que me lo impiden ir en la dirección, pero yo sé que en ti está el poder para despejar el camino. Ayúdame como individuo, como familia, como iglesia, a aceptar tu plan, que es maravilloso, a disfrutarlo. Y si por circunstancia de la vida estoy impedido de hacer cosas en este momento que otros quieren hacer, más que ser un obstáculo para ellos y un impedimento, que yo sea de bendición, de estímulo, de apoyo y le pueda decir, hermano, familia, oren, hagan planes, vayan y oren por mí. Esa es la actitud correcta de un adventista del séptimo día, que está en el contexto de lo que dice la inspiración. Más que ser piedra de tropiezo para los demás, estamos llamados a ser una bendición. Que el Señor nos guarde en esta noche y nos ayude. Y mañana yo espero poder hablar un poco de la ley dominical con amplitud, porque esta noche el tiempo se nos fue. Amén, amén. Gloria a Dios. Aquí estamos aprendiendo, ¿eh? Esto es un estudio que estamos realizando. O sea que siempre se toma un poquito más de tiempo, no son prédicas así normales, sino estudiando. Estamos estudiando aquí con nuestro amigo Tony, que nos está enseñando, ayudado por el Espíritu Santo, la palabra de Dios. Esto es maravilloso. Yo estoy muy agradecida del Señor por estas noches que estamos teniendo, porque estamos todos aprendiendo mucho, mucho acerca de este libro, Evento de los Últimos Días, de las cosas que están aconteciendo y de lo que va a acontecer en un futuro. Entonces, Tony, los capítulos serían 10, 11 y 12 para mañana. Así es, pero voy a mañana ocupar tiempo en lo de la ley dominical también, porque tenía que ver más con el tema de esta noche y con la inquietud que hay en algunos como Ángelo de que hablemos de este tema. Efectivamente, maravilloso. Entonces sería el pequeño tiempo de angustia, que son temas tremendos todos. Los engaños satánicos de los últimos días y el zarandeo. Tony, yo no sé cómo tú harás, pero bueno, un pequeño resumen de cada uno, pues así sería manejando el asunto. Porque son temas muy, muy buenos temas que les invitamos a leer. Si no lo puede leer, puede escucharlo en audio, búscalo por internet y descarga los audios ahí en YouTube, pues lo puedes escuchar. Este libro está en audio grabado y es muy lindo. Tú haciendo tus cosas, tu oficio, tu trabajo, conduciendo y vas escuchando ahí
todo lo que dicen estos capítulos tan interesantes. Muy bien, pues mis amigos, gracias a todos por acompañarnos una vez más esta noche. Invitamos para que mañana, miércoles, nos volvamos a conectar temprano con la ayuda de Dios y podamos disfrutar de estos temas tan hermosos y tan instructivos para nuestras vidas. Tony, ya nos despides en oración, por favor. Voy a orar y pido que seamos, por favor, bereanos. Que seamos bereanos en cuanto no a lo que yo diga, no a lo que yo lea. Cada uno tiene la responsabilidad por sí mismo de ir a las Escrituras, buscar dirección. Porque el enemigo puede confundir a cualquier ser humano y esto me incluye a mí. Y si tú de alguna manera estás siguiendo las pautas, las orientaciones de un ser humano, bastaría con que el enemigo confunda a ese ser humano para que tú te confundas también. Por eso es responsabilidad de todos escudriñar las Escrituras. Oremos. Amén. Padre amado, gracias, mil gracias, porque tenemos la palabra profética más segura. Gracias porque nos has dejado libros de texto maravillosos. La naturaleza, ese libro de texto por excelencia, antes de que entrara el pecado y que tuviéramos necesidad de la palabra escrita, ya teníamos ese maravilloso libro de texto que es la naturaleza, para aprender lecciones maravillosas de tu amor, de tu grandeza. Gracias, Padre, porque una vez entrado el pecado, no nos abandonaste a nuestra suerte. Más bien, añadiste un plan maravilloso. Nos diste una promesa maravillosa en Génesis 3:15 de un Salvador. Gracias, Padre, porque en Génesis 1 y 2 nos revelaste tu plan eterno para la familia, la unión de un hombre y una mujer en matrimonio, para su felicidad mutua, su bendición mutua y felicidad y bendición de la humanidad. Gracias por tu plan acerca de la dieta, un seguro de salud que tiene un precio incalculable y una bendición para tu pueblo. Gracias, Padre, por los espacios en medio de la naturaleza que has provisto para que podamos deleitarnos y disfrutar de la vida campestre. Gracias, Padre, por el día de reposo que nos permite reconocerte como nuestro Creador y también como nuestro Salvador. Gracias por la Biblia en su totalidad y gracias por el espíritu de profecía, que no agrega estrellas en el firmamento, como hemos dicho, sino que nos permite ver mejor tu maravilloso plan. Oh Padre, obedecerte, vivir y disfrutar de este plan no es porque queremos hacerlo para ser salvos. Sabemos que la salvación es por gracia, que yo no me salvo por guardar el sábado, que yo no hago las cosas correctas para ser salvo, porque la salvación viene antes que eso, por la decisión de entregarte a ti el corazón. Pero una vez ya hemos sido salvos por tu poder, tú nos invitas a vivir vidas que te honren y te glorifiquen, y que mientras estemos en la tierra podamos, en medio del contexto de este mundo de pecado, dolor y sufrimiento, tener un estilo de vida tal que nos permita disfrutar y tener mejores condiciones que aquellos que están en la ignorancia. Gracias por toda la luz que has hecho brillar sobre la iglesia adventista del séptimo día, tu pueblo sobre esta tierra. Ayúdanos, Padre, más que a tener orgullo espiritual e intelectual, tener, Señor, esa experiencia auténtica de vivir, de disfrutar la verdad que has hecho por tu gracia brillar en nuestros corazones. Oh Padre, ayúdanos a por testimonio, por precepto y ejemplo, poder ser en este mundo lleno de tinieblas una luz para que los que sinceramente están buscando la verdad puedan llegar al conocimiento de la verdad, y cuando el mundo no sea más, haya una gran cosecha de ese trigo para el granero celestial.
Danos un sueño feliz. Gracias por proveernos un techo, una cama, un lugar para el descanso. Que tus ángeles nos acompañen, acampen a nuestro alrededor y alrededor de nuestros familiares. Te lo pedimos con el perdón de nuestros pecados por los méritos de nuestro amado Salvador, quien hoy intercede en el lugar santísimo del santuario celestial por cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.